bienvenidos a nuestro canal. Hoy, nos sumergimos en uno de los eventos históricos más impactantes del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Este conflicto no solo transformó las fronteras, sino que también moldeó el mundo moderno. En este video, exploraremos los eventos más importantes, curiosidades inesperadas y relatos asombrosos de la Gran Guerra, todo explicado con claridad y dinamismo. Preparen sus mentes para una narrativa apasionante llena de datos y momentos inolvidables. Capítulo 1. Las causas de la guerra. Todo comenzó con un clima de tensión que llevaba décadas gestándose. Las grandes potencias europeas competían por territorios y recursos, lo que generó rivalidades económicas y conflictos coloniales. Además, la carrera armamentista intensificó la tensión, con cada país acumulando armas y ejércitos más grandes. El sistema de alianzas también jugó un papel crucial. Las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría, se enfrentaban a los aliados, compuestos por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Este equilibrio era inestable y cualquier chispa podría desencadenar un conflicto. Esa chispa llegó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Austria-Hungría acusó a Serbia de estar detrás del atentado, lo que desató una serie de declaraciones de guerra entre las potencias debido a sus compromisos de alianza. En pocas semanas, el conflicto local se había transformado en una guerra mundial. Capítulo 2. El inicio de la guerra. La guerra comenzó con movimientos rápidos. Alemania implementó el Plan Schlieffen, que buscaba derrotar rápidamente a Francia invadiendo Bélgica antes de enfrentarse a Rusia. Sin embargo, la resistencia belga, combinada con la movilización francesa y británica, detuvo el avance alemán. En el frente oriental, Rusia sorprendió a Alemania con una rápida invasión, pero las tropas rusas fueron derrotadas en la batalla de Tannenberg. Mientras tanto, el frente occidental se estabilizó en una guerra de trincheras que duraría años. Capítulo 3. La vida en las trincheras. El frente occidental se convirtió en un escenario de horror y resistencia. Los soldados cavaron trincheras que se extendían desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Estas trincheras, aunque protegían de los disparos, eran un infierno en tierra, lodo, ratas, enfermedades y constantes bombardeos. La vida en las trincheras era brutal. Los soldados enfrentaban largos periodos de inactividad interrumpidos por ataques devastadores. En la tierra de nadie, el terreno entre las trincheras enemigas, el peligro era constante. Pese a las dificultades, surgieron historias de camaradería y heroísmo que nos recuerdan el espíritu humano incluso en las peores circunstancias. Capítulo 4. Innovaciones tecnológicas y curiosidades. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva era tecnológica en la guerra. Se introdujeron los tanques, los aviones de combate y los submarinos. Los aviones, inicialmente usados para reconocimiento, pronto se convirtieron en armas letales en manos de pilotos como el famoso Barón Rojo. Una de las historias más conmovedoras es la tregua de Navidad de 1914, cuando soldados de ambos bandos dejaron las armas y celebraron la Navidad juntos, compartiendo canciones y hasta jugando al fútbol en tierra de nadie. Este evento espontáneo mostró que, incluso en medio de la guerra, la humanidad podía prevalecer. Capítulo 5. La entrada de Estados Unidos y el final de la guerra. En 1917, dos eventos cambiaron el curso de la guerra. Primero, Alemania reanudó su guerra submarina irrestricta, hundiendo barcos como el Lusitania, lo que enfureció a Estados Unidos. Segundo, el famoso telegrama Zimmermann, interceptado por los británicos, reveló un plan de Alemania para aliarse con México contra Estados Unidos. Esto llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra, dando un impulso decisivo a los aliados. La ofensiva final de los aliados en 1918, conocida como los 100 días, llevó al colapso de las potencias centrales. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó un armisticio, poniendo fin a la guerra. Capítulo 6. Consecuencias y legado.
El Tratado de Versalles en 1919 redefinió las fronteras de Europa y estableció condiciones duras para Alemania, plantando las semillas de futuras tensiones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. También nacieron nuevos países, como Checoslovaquia y Yugoslavia, y se fundó la Sociedad de Naciones en un intento de prevenir futuros conflictos. La guerra también cambió la sociedad, con un impacto significativo en los derechos de las mujeres, que comenzaron a desempeñar roles más activos en la economía. Además, la Primera Guerra Mundial marcó el fin de imperios como el otomano, el austrohúngaro y el ruso. Conclusión. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto militar, sino un catalizador de cambios sociales, políticos y tecnológicos. Nos recuerda el alto costo de la guerra y la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo episodio.